Segundo bloque de este capítulo de Por Dentro. Ya mismo mostramos lo que fue una visita a Gráfica Ramallo. Allí nos recibió Antonio Tony Ramallo y en una charla distendida, informal y amena, Antonio nos relata instancias de estas 4 décadas que ha cumplido esta empresa gráfica de la ciudad de Carcarañá. Primera parte para compartir con todos ustedes. Bueno, y hoy estamos visitando una empresa que durante el mes de mayo ha cumplido sus 40 años de vida. 40 años de trabajo, 40 años de experiencia, 40 años de responsabilidad. Estamos en Gráfica Ramallo y estamos hablando también con su titular, con Tony Ramallo. ¿Qué tal? Buenos días, Tony. Hola, Mari. Un gusto que hayan venido. Buenos días. Bueno, precisamente... para ser más preciso, mejor dicho, el 19 de mayo de 1981 iniciamos esta actividad. Una empresa familiar con mi señora. No es tan familiar porque todavía no habían nacido mis hijas. Claro. Así que bueno, y pasaron 40 años, la verdad que... Cuando te iniciaste, cuando decidiste poner la imprenta, ¿qué fue lo que te llevó, qué fue lo que te impulsó a dedicarte a este rubro? ¿Te gustaba o solamente querías tener un trabajo independiente y elegiste este rubro por alguna razón nada más? Bueno, no, pasé por muchos trabajos, por la necesidad de ayudar a mis padres, siempre tuve, desde chico, muy chico, y bueno, y tuve la suerte de trabajar en una imprenta y aprendí el oficio, pero no fue tampoco lo que me impulsa, porque si bien sabía el oficio, tuve la suerte de entrar a trabajar también en el Banco de Independencia, que trabajábamos, se implementó una forma de trabajar distinto, que era OBSE, un sistema OBSE, que si bien se conocía, pero no estaba instalado en Carcarañá. Y bueno, y aprendí el oficio. ¿Y la otra parte? Ellos pusieron una imprenta, el Banco de Independencia, era la casa central. Y yo era encargado de eso. Y aprendí la otra parte que me faltaba. Bueno, y eso siempre tenía la inquietud. Digo, pucha, en la zona no hay máquinas de OBSE. Y bueno, y ahí eso que me impulsó. Claro. ¿Cuál fue el lugar físico donde te pusiste la primera vez, donde abriste tus puertas? Bueno, te cuento, yo tuve en una oportunidad, un socio, un compañero de trabajo justamente, pero bueno, era imposible para los dos. Y bueno, y decidimos un común acuerdo que me quedara yo con la imprenta. Bueno, y empecé en el living de mi casa. Y en el living de mi casa atendíamos al público, y en el garage era donde tenía mi primera maquinita, una máquina de mesa y una guillotina a palanca, que era lo esencial para empezar a trabajar. Sí. Pero, ¿qué pasaba? Trabajando en este sistema, en OBSE, nosotros podíamos hacer cosas distintas, que no se hacían acá ni en la zona tampoco. Claro, contanos en qué consiste el sistema OBSE, que lo hemos filmado en un programa hace unos años. Por ejemplo, el tradicional era la tipografía, eran letras movibles. Esto era muy fácil, más sencillo, mejor dicho, no era fácil tampoco, era sencillo. Vos querías hacer una boleta y la trazabas directamente con un rotring sobre un papel. De la otra forma tenías que trabajar justamente en una forma, se le llamaba, y tenías que parar letra por letrita. Para escribir Gráfica Ramallo tenía que escribirlo en letra por letra, claro. Y otro no, ya se hacía con una máquina de escribir, se hacían en rotring, sobre un papel obviamente, y bueno, y de eso se llevaba a un máster, que se le llamaba, por eso es máster, ¿no es cierto? Y era lo que se llevaba a la máquina de impresora, imprimía eso. Y vos te daba la posibilidad de trabajar, no recto, lineal, sino que trabajabas con una punta redondeada para un remito, una factura, claro. Y ya hacías un trabajo ya distinto. Claro, sí, más novedoso. Más novedoso. ¿Cuáles eran los principales productos que se pedían en ese momento? ¿Qué era lo que normalmente la papelería que te pedían los clientes en aquella oportunidad? Sí, por supuesto, era la factura, todo lo que está relacionado con
lo que usas directamente en un escritorio, ¿no es cierto? Y después llegaron las empresas, que ahí cambió, ¿no es cierto? Una tarjeta, una lista de precios y te daba la posibilidad de hacerlo más rápido. Claro. Era más rápido. Claro, sí, incluso había productos que ya ahora no se usa, el papel de carta, antes se usaba mucho la carta también, el mandar las cosas por carta. Claro. Hoy todo online, no podemos, eso, pero se hace, ¿eh? Sí, se hace, las empresas que lo siguen usando, no es tanto, disminuyó notablemente. Claro, sí, antes era lo normal mandar los sobres, llevar los sobres, la pila de sobres al correo. Exactamente, hoy ya no existe, existe pero muy poco. Recuerdo también con el paso del tiempo, a lo mejor hará unos 15 años o 20, la época que empezaron las expoferias, que todas las empresas, había mucho movimiento de ferias de construcción, de ferias de las expochacras, que era ir a la feria, el público en general, y se venía con unos tocos así de folleto. Aunque no te interesara el rubro, todo te daban folleto. Pero nosotros, antes de llegar al folleto, ¿qué me impulsa todo esto? Por ejemplo, el formulario continuo en el 91, yo estaba mirando lo que hacíamos y hay cosas que también no me las recuerdo todas, ¿no? Claro, sí. Y bueno, nosotros adquirimos una impresora para formularios continuos de 2 colores, que acá en la zona había una sola imprenta que hacía ese trabajo. Y nosotros cuando salimos con ese producto nuevo, innovador, que realmente al cliente le llamaba la atención, y ahí nos hicimos conocer de buena manera. Bueno, y ahí adquirimos después de eso una máquina grande, de que me imprime en un papel una superficie 64 por 46, una máquina grande. Y ahí sí empezaron a llegar los folletos. Claro, porque hasta ese momento la factura era factura de talonario. La impresora con el formulario continuo fue novedad de esa época. Sí, ya te digo, del 91 en adelante, y todavía, pero muy poco, ya no, prácticamente el continuo no, lo reemplaza la máquina, el papel directamente preimpreso y lo imprimen, pero no, ahora está online, directamente una factura no, lo que se hace es el remito. Claro. El remito sí, pero lo otro no existe más. No existe más. Hubo que reinventarse, tratar de hacer otras cosas. De implementar la imaginación. Sí. Bueno, después vino la época del folleto. ¿Ahí fue cuando incorporaste el servicio de diseño gráfico? Claro, sí. El diseño gráfico, desde un principio lo hicimos, pero no con la calidad que tenemos, por ejemplo, en este momento. Nosotros tenemos un dibujante que trabaja con nosotros, un creativo, bueno, que hace unas cosas maravillosas, y nosotros las imprimimos. Claro. ¿Cómo fue que hiciste esa conexión con Ariel Isonio, es precisamente, de Cañada de Gómez? Sí. ¿Cómo fue que hiciste esa conexión, que él comenzó a trabajar con ustedes? No, lo de Ariel fue una cosa increíble, porque yo estaba viendo una vez un trabajo de él, infografía se llamaba, era un trabajo que era de Macaco, de la confitería, y estaba filmado como Ariel Isonio. Y yo agarro y lo llamo por teléfono y le digo, mirá, vi un trabajo así, ¿quién es usted? Me dice. Yo le digo, Ramallo, y yo quería conectarme con usted, me dice. Bueno, ahí salió. Pero mirá vos, una casualidad, como todo este trabajo que hoy que cumplo 40 años, lo mismo. Fue todo, se fue dando, se tuvo que dar. Claro, pero mirá vos, y la verdad que está bueno como el servicio para los clientes, porque sinceramente es muy buen creativo y hace unos trabajos muy lindos. Te da la distinción, digamos, de un trabajo bien hecho. En el próximo bloque vamos también a compartir la segunda parte de esta interesante entrevista. Lo que es materia agropecuaria no es un tema ajena a este programa. Es por eso que a menudo, época de cosecha, estamos consultando con diversos profesionales lo que es el panorama agropecuario. En este caso, el ingeniero agrónomo Fabián Balañá, de la Cooperativa Agrícola Agricultores Unidos de la ciudad de Carcarañá, nos pinta la situación y el panorama agropecuario en toda la región. Lo escuchamos. Y
aquí estamos con el ingeniero agrónomo de la Cooperativa de Agricultores, Fabián Balañá. Así que esta vez vamos a hablar especialmente de lo que tiene que ver con el progreso económico del sector agrícola. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fabián. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos para todos. Bien. ¿Cómo fue especialmente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la cosecha gruesa que ha pasado hace muy poco? Bueno, mira, la realidad es que ya venimos en la zona de varias campañas de problemas de sequía, sobre todo. La falta de agua ha hecho que las cosechas no hayan sido del todo buenas. Tenemos de las 4 últimas campañas, 3 con problemas de caídas de rendimiento por falta de agua, sobre todo. Así que la verdad es que viene complicado en ese sentido, ¿no? De rendimientos ya no solo de cosecha gruesa, sino también de trigo, que se habían perdido en gran parte por falta de agua y por problemas de heladas. Así que la verdad que la situación no es tan sencilla, digamos. La lluvia determina mucho la cuestión de los resultados y no nos viene acompañando últimamente. Con respecto a la elección de cultivos, por ejemplo, la ganadería ha tenido un importante repunte en el sentido de que se han abierto mercados, por ejemplo, el chino. ¿Esto ha repercutido en el mercado interno de nuestros cultivos? Mira, acá a nivel de la zona nuestra, los cambios son muy paulatinos, sobre todo en cambios de cultivos que pasen a ganadería, porque requiere una inversión la ganadería en estructura muy diferente. Entonces, acá más que nada la parte agrícola te puedo contar que en general el productor va eligiendo los cultivos que más le resultan económicamente, digamos que por ahí en el año tiene un resultado económico, y tratando de mejorar la rotación con cultivos como el trigo, como el maíz, que últimamente tienen buen precio y bueno, y eso está ayudando a que se incremente la cantidad de hectáreas. Pasando por algunos sembrados, se ha visto también el sorgo. ¿En estos últimos tiempos se ha elegido un poco más ese cultivo? Sí, es un cultivo que siempre está un poco relegado, pero que ahora ha mejorado mucho también el precio del grano. Por eso lo han elegido un poco más, sobre todo en la última campaña. Pero hay mucha limitante de disponibilidad de semilla. Este año no se consiguen prácticamente. Se agotaron muy rápido las semillas de sorgo y bueno, por eso es que para mí por eso no se ha incrementado un poco más. Pero sí es un cultivo que volvió a tomar un poco de posicionamiento por cuestión de precios. Y en cuanto a cómo cosecharlo y el cuidado de ese cultivo, ¿es de alguna manera un poco más rendidor o más rápido que otro cultivo que se suele usar? Mira, todos los cultivos tienen sus detalles en cuanto a manejo. El sorgo que parecía parecía tener por ahí más facilidad, ahora también aparecen algunas plagas, algunos problemas que están apareciendo y que ya no lo hacen tan simple. Así que te diría que ya prácticamente todos los cultivos tienen alguna que otra cosa que hay que prestar atención. Cuanto a la utilidad y la utilización que se le da al sorgo, ¿para qué se vende o se vende todo en el mercado exterior o se usa en el mercado interno? No, básicamente va a exportación. Esencialmente la mayoría de los granos van a exportación, también hay algo en el consumo interno, algo va para consumo también animal, por ahí se usan algunos híbridos específicos, pero creo que el grueso va destinado a exportación. Hablando un poco de lo que siempre se dijo, del tratar de ponerle o darle valor agregado a nuestros cultivos, ¿se sigue manejando, digamos, la venta de estos cultivos directamente a venderlo como semilla al mercado exterior? O, por ejemplo, ha crecido lo que tiene que ver con los biocombustibles, en la compra del maíz o en los aceites. Sí, bueno, eso son industrias que se van generando. Yo creo que el tema del valor agregado es importante, pero es todo algo que va llevando su tiempo. Pero las industrias se están desarrollando y en la medida que el contexto y sobre todo las políticas
ayuden a que esas industrias se desarrollen, todo eso se va a ir incrementando y creo que es la manera en que tiene que funcionar, sin duda. ¿Cómo se ve ahora lo que se está por sembrar o lo que está en transcurso en este momento? Sí, hay una tendencia, se ha sembrado algo de trigo, creo que es un poco inferior a la del año pasado, por cuestiones de lo que ya te decía, de los resultados del año pasado que no fueron tan buenos. Creo que puede haber eso incidido en que baje un poquito el área de trigo, pero de todos modos sigue siendo importante y hay una muy buena intención de siembra de maíz, que es el otro cultivo de rotación importante para no hacer siempre soja, y eso también se ve que se incremente el área este año. Esperemos que por lo menos haya un poco más de lluvia, pero por lo menos no ha habido grandes tormentas y todas esas cosas en estos últimos tiempos, que por ahí tanto dañan a nuestros cultivos. Sí, seguro. Necesitamos que las lluvias vengan, por supuesto, sin grandes eventos que no sean muy violentos, pero que lleguen, porque la verdad que las lluvias son indispensables para poder obtener rendimientos que al productor le sirvan para poder cumplir con sus compromisos y poder seguir creciendo. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, por tu atención. Bueno, no, de nada, un gusto y saludos para todos. Muy bien, después de esta descripción de lo que es el panorama agropecuario en la región, de la mano del ingeniero Fabián Balañá, momento de hacer la segunda pausa y venimos enseguida con mucho más información.